Las 6 de la mañana, 44 minutos. Desde el comienzo de la pandemia nos advirtieron que la alta densidad de personas que utilizan los sistemas de transporte público masivo podría convertirlos en escenarios de propagación del virus. Se recomendó en ese momento incluso usar transportes alternativos como la bicicleta, la patineta y de pronto hasta caminar. Sin embargo, hace 2 días, en el marco de un foro organizado por Sistur, que es la empresa operadora de Transmetro en Barranquilla, la ministra de Transporte propuso aumentar el aforo de los buses de los sistemas de transporte masivo que hoy se encuentran en el 50% al 75%. ¿Qué cambió? Se lo preguntamos a esta hora a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Señora ministra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Claro, ¿qué cambió? Cuando en marzo se adoptaron los primeros protocolos de bioseguridad, nosotros obviamente estudiamos toda la evidencia internacional y las recomendaciones. Existe un organismo del que formamos parte, que es la Unión Internacional de Transporte Público, que recomendaba en ese momento, con base en la evidencia existente, mantener una medida de distancia, de aislamiento, por lo menos de 1 metro al interior de los vehículos, y esa realmente fue la norma que se sacó y estuvo vigente hasta que se reformó en la resolución 1537. ¿Por qué? En esa resolución 1537 se permitió que las agentes territoriales llevaran la ocupación hasta un 50%, ya que cuando se hacía la medición del metro de distancia al interior de todos los sistemas, pues en promedio una ocupación del 35%. Lo que en su momento cambió para que en su momento se aumentara hasta el 50% fue la evidencia que se fue recogiendo en los distintos países del mundo y un grupo de investigaciones que empezó a trabajar de distintas universidades, inclusive con el Metro de Medellín, haciendo una trazabilidad detallada de cómo el transporte evidentemente no se ha convertido en una fuente o foco o clúster de contagio derivado sobre todo de las medidas de bioseguridad adoptadas como la higienización o la limpieza de los vehículos diarios, el uso del tapabocas permanente, también obviamente el mantener la distancia en los terminales, etc. Con el paso del tiempo, a finales de octubre, comienzos de noviembre, existe ya un documento con evidencia también del mundo e inclusive de Colombia, porque se ha hecho trazabilidad en varias ciudades. ¿En qué ciudades, señora ministra? Sobre todo en Medellín, ustedes pueden hablar, el grupo de expertos que ha venido trabajando con epidemiólogos y expertos en movilidad, no solo de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana e inclusive de varias organizaciones expertas en movilidad, le ha venido haciendo la trazabilidad y le puedo compartir la recomendación de la Unión Internacional de Transporte Público, donde además evidencia aquí estudios en varios países, y aquí me refiero a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, donde distintas universidades han evidenciado y el rango A de que el transporte público no se ha convertido en un foco de contagio, el nivel de transmisibilidad del contagio ha sido mucho más en otros eventos, los rangos de los distintos estudios van del 0.01% en uno de los estudios que le menciono al 1.2% máximo en el estudio que más rango le da en los distintos momentos donde se ha evidenciado del nivel de contagio, y por el contrario se ha evidenciado que la mayor parte de los contagios se han dado en reuniones sociales, en otros sitios de aglomeraciones, en sitios de trabajo, pero no en el transporte público, y las razones son varias, obviamente, no solamente la utilización del tapabocas, la ventilación de los vehículos, sino el trayecto y el tiempo que duran las personas en los trayectos en los sistemas de transporte público. Luego esos últimos factores que usted acaba de listar, el trayecto, por ejemplo, que en Bogotá, que es la capital de la República, y en otras ciudades principales de Colombia, superan la hora. Los trancones en Bogotá son abismales, pero sumado a esas aglomeraciones que usted dice, donde se registran contagios en otros espacios diferentes al transporte público. Pero hace unos segundos veíamos ahí en pantalla justamente las imágenes de las aglomeraciones que se registran, por ejemplo, en las estaciones de Transmilenio en Bogotá, sin contar con el aforo de los buses azules que hay en la capital de la República, que así la medida diga que es el 50, superan, pero por lejos, el 50. En ese sentido, ministra, ya entonces no es necesario esa distancia cuando abríamos los brazos y decíamos, esta es mi distancia vital. O sea, eso ya queda desplazado. En este momento, no solo en todo el mundo, eso es lo que se ha evidenciado.
Y nosotros no estamos proponiendo nada distinto al rango de la evidencia mundial y lo que además han venido solicitando los entes gestores de las distintas ciudades, también con la evidencia de lo que sucede en cada ciudad. Como digo, aquí hay, como ustedes saben, nosotros definimos unos lineamientos de política general y acompañamos a los entes gestores y a las alcaldías, y de hecho ustedes recuerdan que al comienzo, inclusive para garantizar el cumplimiento de esa distancia que se sigue necesitando, sobre todo en los portales y en las estaciones, de mantener esa distancia, de respetar obviamente la fila, de tener todo ese tema, nosotros inclusive con la DITRA vinimos acompañando las distintas ciudades que así nos la solicitaron, porque es muy importante, sobre todo en esta fase de aislamiento preventivo, la cultura ciudadana. Pero en esa evidencia, como digo, en la medida en que fue surgiendo nueva evidencia, los países fueron cambiando sus posiciones. Hay países que nunca adoptaron restricciones al interior de los vehículos de servicio público, hay otros que simplemente las fueron aumentando, hay países que las tienen en el 80, en el 75. Aquí el Consejo Asesor, como digo, toda esa evidencia se ha venido trabajando, se ha venido presentando al comité de expertos. Como saben, no es una decisión que depende de nosotros, y ese Consejo Asesor de Expertos en Salud pues viene evaluando todas las evidencias para otorgar las recomendaciones del caso. Claro, ministra, como pero digo, cuando usted hace mención a países como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, los sistemas de transporte son muy diferentes a los colombianos. Yo no sé si usted tiene la oportunidad... No, perdóneme, discúlpeme, yo le menciono países como Perú, yo le menciono países como Ecuador, donde el sistema de transporte público son BRTs y son sistemas de buses con troncales de dedicación exclusiva, es decir, no son muy distintos. Y además los sistemas de transporte de España, los sistemas de Alemania tienen metro que se complementa totalmente con los sistemas de buses dentro de las ciudades. Sí. No son exclusivamente metro, y yo le puedo evidenciar y si quiere se lo comparo. Y cuando usted dice que esas son las recomendaciones técnicas, ¿en el país tenemos la potestad de aplicarlas o no, o es una camisa de fuerza? No, nosotros tenemos la potestad, claramente no es una camisa de fuerza, pero nosotros, los ministros de transporte del mundo, hemos venido trabajando en que no se estigmatice el transporte público, en que precisamente la consecuencia de la pandemia no sea focalizar y culpar a quien no es responsable. Y todos los estudios han venido demostrando, inclusive usted puede hablar con los entes gestores de las distintas ciudades donde encuentran y se va midiendo dónde están los focos de aglomeración, y no ha sido el transporte público el foco de aglomeración o las fuentes de mayores contagios, todo lo contrario. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que no es obligatorio, no es una decisión que tomamos nosotros como Ministerio de Transporte, nosotros lo proponemos al Comité de Expertos en Salud, y hay un grupo de expertos en el país con varias universidades y entes gestores de algunas ciudades que han venido trabajando precisamente para mirar cuáles son esas recomendaciones que han venido evidenciando con base en la evidencia empírica y la investigación, cómo las medidas de bioseguridad pueden compensar ese riesgo que existe en todas partes, pero que precisamente derivado de la utilización de esas medidas, de recomendar no hablar en los buses, de recomendar la ventilación, de utilizar el tapabocas de manera permanente, lo que han venido, digamos, evidenciando en Colombia y en el mundo es que el transporte público per se no es una fuente de contagio, si se hacen todas las medidas de limpieza diaria y todas las medidas de bioseguridad individual que cada ciudadano debe cumplir. Ministra Orozco, entonces ustedes lo sugieren para que aumente ese aforo, ¿y quién tiene el control de esos aforos? ¿La llave de la gradualidad la siguen teniendo los alcaldes en los territorios? El Comité Asesor de Expertos en Salud expide una recomendación, tal como se adoptó la resolución 1537, se le dio la facultad a los entes territoriales para que incrementaran el aforo de acuerdo a su propia revisión en cada ciudad hasta el 50%, y lo que estamos proponiendo es que así se haga, que se permita que los entes gestores, dependiendo de su propia realidad, pueden incrementar el aforo hasta el 70%. ¿Y qué pasa si esos aforos se superan? ¿Hay sanciones? Ahí hay un tema de control que, como ustedes saben, la autoridad de transporte en cada municipio son los alcaldes con sus secretarías de movilidad. Entonces, ahí hay todo un tema de control, sobre todo sobre el ente gestor y sobre los operadores de los buses, para que den cumplimiento estricto a los protocolos de bioseguridad. Así ha sido siempre desde que se adoptó el primer protocolo, porque así constitucionalmente son las facultades que están en la ley. La llave de la gradualidad queda entonces otra vez en los territorios. Señora ministra, gracias por estos minutos. Un feliz día. Muchísimas gracias, que estén muy bien.